Muy buenas noches para todos, bienvenidos a su programa Vigías Uniendo Territorios. Hoy con una invitada muy especial en esta versión número 62 del programa. Vamos a hablar un poco de los rituales de la muerte y todo el simbolismo que hay en torno a esta manifestación que justamente en Semana Santa nos llama mucho la atención y nos invita a congregar a muchas personas. Entonces, para eso hoy tenemos una invitada muy especial. Héctor, buenas noches, ¿cómo estás? Cuéntanos de quién se trata. Enciende el micrófono, Héctor, por favor. Buenas noches, Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches para todos. Hoy tenemos una invitada muy especial, se llama Ana Isabel Cadavid, es historiadora de la Universidad de Antioquia, ha trabajado en la parte histórica de investigación y patrimonio cultural en el cementerio Museo San Pedro, por ejemplo. Entonces vamos a abordar, digamos, esas temáticas del patrimonio funerario y del arte en relación con el patrimonio funerario y los oficios funerarios. Pero para este punto, yo creo que es mejor que sea la misma Ana Isabel quien ya entre, tome la palabra, se presente y nos cuente más sobre ella. Ana Isabel, adelante. Buenas noches. Hola, buenas noches. Me disculpan, pero pues la cámara no me quiere funcionar. Me dice que está desactivada porque hay muchos participantes. No sé si es de pronto el tema del internet, pero bueno, lo importante es que tenemos una presentación y nos convoca el tema del patrimonio funerario. Cuando funcione la cámara, pues ya los saludaré más de manera pues como más presente. Eh, pues en primer lugar, darle las gracias a Héctor por la invitación. Hace rato queríamos hacer este encuentro y bueno, por cuestiones de tiempo y de trabajo, pues no lo habíamos podido lograr, pero pues muy contenta de estar aquí con ustedes hoy. Me he encontrado pues como los vigías del patrimonio en diferentes escenarios, pues a Juan Pablo lo reconozco pues de hace mucho tiempo, a Héctor que estudió conmigo, a John Jairo lo recuerdo también de la participación en los encuentros del Instituto de Cultura y Patrimonio, y bueno, muy honrada de estar acá. Eh, en principio les cuento que este tema del patrimonio funerario pues es una investigación que surgió a partir de mi trabajo durante muchos años en el Cementerio Museo San Pedro. Bueno, la cámara, hola, por fin. A partir de mi trabajo durante muchos años en el Cementerio Museo San Pedro, es un lugar que llevo en el corazón. Desafortunadamente, pues ya no laboro allá, pero pues en la presentación quise dejar pues como el logo del cementerio, porque pues fue una investigación que desarrollé en el trabajo que me correspondía como coordinadora de investigación allá. Entonces creo que lo más apropiado pues es dejar el crédito, aunque la investigación la haya hecho yo, pues por supuesto, digamos que el cementerio es el lugar en el que yo aprendí demasiado, le debo toda mi gratitud a los muertitos, a todos los rituales y las formas de patrimonio que se dan en el cementerio. Entonces, bueno, muy honrada de estar acá. Yo creo que en este momento voy a apagar la cámara para compartir la presentación y que ustedes me digan pues si lo ven. Y vamos a hablar del tema del patrimonio funerario con una investigación que se inició en el 2018, a la cual llamamos Artesanos de la Muerte, y hace parte pues como de la investigación de los oficios funerarios en la cadena pues entre la vida y la muerte, y de esos oficios que se tejieron en el Cementerio Museo San Pedro desde su época de fundación en 1842 hasta hoy, pues hasta el 2020, bueno, hasta el 2018 con la participación que tuvimos en uno de los estímulos del ministerio, y hasta el 2020 porque pues gracias a mi estadía en el cementerio incluimos dentro de esos rituales funerarios y de esas prácticas todo el tema, cómo se transformó el ritual a partir de la pandemia. Entonces, bueno, voy a hacer la presentación y desde luego cuando termine, pues todas las preguntas, aquí aprendemos todo, ¿cierto? Compartir pantalla.
¿Me confirman, por favor, si están viendo? Afirmativo. Listo. Bueno, entonces, como les decía, este es un proyecto, fue una investigación que hace rato pues se quería hacer en el cementerio sobre los oficios, las prácticas y los rituales alrededor de la muerte, y teniendo en cuenta pues que el cementerio es ahora el cementerio en uso más antiguo de la ciudad, porque sabemos que pues primero estuvo un cementerio cerca al barrio San Benito, luego el cementerio propiamente de San Benito que se inauguró en 1803, luego el cementerio de San Lorenzo y finalmente pues el cementerio de San Pedro, pero al día de hoy es el cementerio que continúa vigente. Entonces, esta investigación se ganó un estímulo del Ministerio de Cultura en el 2018 y pues la llamamos Artesanos de la Muerte y comprende pues como ese periodo 1842-2018. Desde luego que es un periodo larguísimo pues de trabajo y aquí pues en este encuentro pues no podemos abordar todos los detalles, pero sí de una manera general contarles de qué se trató esa investigación. Desafortunadamente esa investigación quedó ahí en stand-by. El propósito, la intención era sacar un libro con esos, con todo ese, digamos, con todo ese pesquisa que se hizo sobre los oficios, los rituales, los saberes funerarios. Pero bueno, la vida da muchas vueltas y esperemos que en un futuro no muy lejano podamos, esa investigación pueda salir a la luz, porque finalmente, pues, digamos, los compañeros que se han dedicado a ese tema funerario, del patrimonio funerario, pues han cogido periodos de tiempo, algunos cementerios, etcétera, pero no se ha sacado una investigación de largo aliento que comprenda pues más de un siglo y que hable pues como de todas esas manifestaciones alrededor de la muerte en un, digamos, en un solo compendio. Entonces sería muy chévere pues que esto pudiera salir algún día. Bueno, el objetivo general de esta investigación, pues principalmente era dar a conocer ese patrimonio funerario, exaltar esos saberes, esas tradiciones, esos rituales alrededor de la muerte, y el propósito, con el propósito de documentar en un guión científico el origen, el desarrollo y la modernización de esos oficios, y promover, pues, obviamente, su difusión, su conservación, porque sabemos que el Cementerio Museo San Pedro tiene declaratoria de museo, gracias precisamente a la red de museos, que me acuerdo con Pablo, la red de museos le dio pues como la declaratoria de museo de sitio en 1998 y en el 99 se declaró como bien de interés cultural de carácter nacional. Y entonces allí no solamente tenemos ese patrimonio tangible con los mausoleos, con los rituales que se hacen alrededor de la muerte, con esos saberes, sino también ese patrimonio inmaterial de ese conocimiento que se transmite de generación en generación y que son todos los oficios que se agrupan alrededor de la cadena de la muerte. No solamente quienes preparan los cadáveres, sino también los floristeros de Santa Elena, que desde hace más de un siglo están ahí vendiendo las flores en las afueras del cementerio San Pedro, los músicos tradicionalmente conocidos como músicos merenderos, que también digamos que es un oficio que desafortunadamente se ha perdido mucho pues en estos últimos años, por no decir que ya desapareció, ya solo están esos músicos en los días de las madres y bueno, todos los oficios que acompañan estos rituales. Y dentro de los objetivos específicos, como les contaba, era, o son, siguen siendo, porque esto no ha perdido vigencia, reconocer el valor histórico de esos oficios, de esos saberes y esos rituales, activar la participación ciudadana. Ustedes más que nadie saben que si el patrimonio no se divulga, no se reconoce, no se comparte, no se conversa, pues puede estar ahí, pero nosotros necesitamos que la ciudadanía se haga partícipe de ese patrimonio, que sea doliente también de ese patrimonio, ¿cierto? Desde luego, pues como promover la difusión y la conservación de esos saberes y oficios, porque como les decía, no solamente es el cuidado de las esculturas, del mármol, del bronce, eh, de esas prácticas, digamos que reseñar toda esa memoria histórica alrededor
de todo lo que teje la muerte, sino también esos saberes, esa memoria, esa tradición oral que tienen las personas que aún laboran en el cementerio, que llevan más de 30, más de 40 años allí, y que es muy importante recolectar pues, y organizar, sistematizar pues, de alguna manera. Bueno, en esta, digamos que la metodología que utilizamos desde el 2018 para llevar a cabo esta investigación, pues siendo una investigación de carácter histórico, pues hicimos una revisión exhaustiva de fuentes primarias y bibliografía secundaria, porque como les decía ahorita, pues muchos compañeros, entre ellos Diego Bernal, pues que es secretario general de la Red Iberoamericana de Cementerios Patrimoniales, lleva muchos años investigando el tema de los cementerios en Medellín. No se concentra solamente en el cementerio de San Pedro, sino que ha investigado no solo cementerios en Medellín, sino en Colombia, en Latinoamérica, y bueno, y otros compañeros que también han aportado muchísimo a este tema. Entonces, desde luego había que hacer una revisión de fuentes, de bibliografía secundaria, y lo más importante, o bueno, en la misma línea de importancia más bien, un trabajo etnográfico con esas personas que conservan ese oficio, que lo siguen ejecutando, que tienen una memoria ancestral, familiar, tradicional de esos oficios que desempeñan dentro del cementerio y también la memoria de los trabajadores del cementerio que llevan más de 40 años y que les tocó todo un cambio de paradigma con la llegada de la cremación a Medellín. Entonces, digamos que este trabajo cubre muchos frentes a partir de este estímulo que nos ganamos con el Ministerio de Cultura, salió un guión museográfico y hoy pues ese guión museográfico sigue vigente, se sigue ejecutando en el Cementerio Museo San Pedro, con unos recorridos y unas visitas guiadas acerca de estos oficios, en donde se muestra también, por ejemplo, cómo es la práctica de la inhumación, de la exhumación, de la cremación, y que se hace precisamente para divulgar esa labor que tiene, digamos, este espacio declarado patrimonio en el tema de conservación, preservación y divulgación del patrimonio, valga la redundancia. Bueno, entonces acá, por ejemplo, hicimos como una clasificación de los saberes y oficios funerarios en el cementerio desde 1842 hasta el 2018. Yo les voy a hablar ahorita un poquito del 2020 con el tema de la pandemia. Entonces, clasificamos de la siguiente manera los oficios. Agencias de pompas fúnebres y casas funerarias, que desde el inicio del cementerio, en 1845 exactamente, cuando se inhumó la primera persona en este lugar, pues empiezan unas casas y unas agencias de pompas fúnebres lideradas principalmente por la familia que se encargaban de la limpieza y arreglo de los cadáveres, del cortejo fúnebre, del traslado del cadáver a su destino final, que era el cementerio San Pedro o el cementerio San Lorenzo en ese momento, pues en el siglo XIX, y de la elaboración de las lápidas, ¿sí? Como ese origen de esos oficios. Luego, ya digamos, comprendiendo un poco, ya finalizando la segunda mitad del siglo XIX y el siglo XX, los oficios de los funcionarios del cementerio, que entonces en un principio se conocían como sepultureros, y luego ese oficio de sepulturero se transforma, ahora se llama operario de inhumación, operario de exhumación, operario de unidades crematorias, pues todo el tema de relacionamiento público y acompañamiento con las familias que tienen los cementerios, y los operarios de servicios generales que se encargan, pues, que aunque ellos hacen una labor como de limpieza y de mantener, digamos, ese espíritu que los fundadores del cementerio recalcaron tanto en el acta de fundación, era un lugar bonito y con decoro para honrar la memoria de los seres queridos, pues ellos también saben de todo el tema pues, funerario. Hay otro oficio que es el oficio de los marmoleros, que hasta hoy esas marmolerías que hay sobre la carrera Bolívar también son oficios heredados que empezaron desde el siglo XIX esas familias a tener ese arte de la marmolería, encargados de fabricar las lápidas, de marcarlas, etcétera, y continúa hoy. Los floristeros, como les mencionaba ahorita, los floristeros de Santa Elena, que en un principio
iban a vender sus flores donde lo que se conocía pues como Guayaquil, ¿cierto? Y luego se empezaron a sentar ahí en la carrera Bolívar, pues en un principio al lado de la puerta del cementerio, hoy están al frente, y que son familias que desde hace un siglo o más de un siglo están pues como con ese oficio heredado de generación en generación. Resalto mucho ahí digamos, el trabajo de la familia Teortúa, que también ellos han participado en la Feria de las Flores y se han ganado pues muchísimos premios con este tema de las silletas, y es una familia que sigue legando este oficio a los más pequeñitos, y pues es una labor de admirar, ¿cierto? Y Ana los Isabel, oficios, hola, qué cuéntame. pena. Si de pronto estás pasando las diapositivas, no están rodando en la presentación, por si de pronto en lo que estás contando, en lo que estás avanzando, o estás No, ahí en la primera. sí, sí. Ah, Ah, no. ¿cómo así? No están viendo el Está- cuadro, discúlpame. Estamos todavía en la primera diapositiva. Oh, Jesús, yo estoy en un cuadro, Jesús. Ay, entonces espérame. No sé qué podemos hacer, Héctor, ¿te parece si te mando la presentación y tú la vas compartiendo? Sí, claro, no hay problema, mándamela. Listo, entonces compañeros, discúlpenme un momento, este internet está como muy resabiado. Ya le comparto la presentación a Héctor, entonces para que ustedes puedan seguir viendo. Tranquila. Igual ahí ya estamos viendo el cuadro, entonces mientras tú la compartes, pues podemos aprovechar para ir leyendo el cuadro, que es justamente lo que nos Ah, está pasando. bueno, listo, qué bien. Entonces, espérenme un momentico. Bueno, entonces me carga esto para enviarle a Héctor. Eh, entonces les contaba que nosotros hicimos una división, pues como esos oficios, y entre los oficios conexos, que están pues conexos a la cadena funeraria o a la cadena de la muerte, están los vendedores de cintas fúnebres, de arreglos para sepulcros, y los músicos merenderos que les contaba ahorita, que son músicos empíricos, que trabajan al aire libre y que llevan serenatas a todo tipo de lugares, ¿sí? No solamente pues a los cementerios. Disculpen un momentico a ver si ya le puedo compartir a Héctor. Voy a cerrar la presentación para compartírsela a Héctor y ya continuamos. Bueno, si me estoy extendiendo mucho, si algo me hacen señas, porque yo me emociono mucho pues hablando de este tema, entonces me hacen señitas. Listo, Héctor, ya te la acabo de compartir al WhatsApp. Ya llegó, ya comparto pantalla. Ok, gracias. Pablo, Pablo, John Jairo, adelante. Mientras esto nos comparte pantalla. sí, mientras nos comparte, por aquí también está llegando María Camila de Yolombó, que también estaremos por allá saludándola el día de mañana y posiblemente nuestro amigo de Yalí. ¿Cierto, María Camila? Por ahí se encuentra. Y buenas noches, espero que todos se encuentren muy bien. Muchas gracias, por allá nos veremos Muchas Dios gracias. mediante. Vale, perfecto. Entonces continuamos con Ana Isabel. Adelante, Ana. Gracias, gracias compañeros. Héctor, yo creo que puede seguir. Bueno, yo creo que sigue la siguiente, pues los alcances, ya eso se hizo, entonces no, los alcances. Continúa la siguiente, por favor. Ay, no, discúlpame, Héctor, ay, qué pena con ustedes. Le compartí la viejita, la que no era, perdón.
Ya te comparto la que es. Ay, qué pena con ustedes, pero es que cuando no le quiere funcionar a uno el internet. Bueno, entonces les voy contando mientras esto carga. Esta investigación, pues la idea era continuarla en el tiempo, porque los oficios funerarios se renuevan constantemente. Esto no es una tarea, digamos, que se agota. Y como les decía, el patrimonio funerario en el cementerio San Pedro, pues el cementerio no solamente, mucha gente cree que el cementerio ya en este momento solo es museo, y el cementerio, además de ser museo, sigue prestando los servicios funerarios que tradicionalmente ha prestado desde la época de fundación. Entonces, digamos que ahí es muy importante ese tema que les decía ahorita, el reconocimiento con las personas, con la comunidad, apropiarse de ese patrimonio, porque finalmente el Cementerio Museo San Pedro es una entidad privada, y ustedes saben que aunque algunas entidades tengan declaratoria, pues si es una entidad privada y un día dice no podemos seguir operando como museo, pues simplemente tiene la declaratoria y ahí queda el cementerio, pero no se hace esa labor tan importante de museo que tiene hoy, que es precisamente para divulgar ese patrimonio. Bueno, sí, Héctor, ahí, devuélvete una, porfa. Bueno, entonces, como les digo, esta es una investigación de largo aliento y tiene pues como varios temas o varios capítulos en lo que yo pude estar en el cementerio hasta el 2022. Terminamos, pues ya teníamos unos capítulos definidos para la publicación del libro. Desafortunadamente, pues a mi salida ese proyecto quedó ahí, como les decía. Y entre los temas a tratar, pues como en esta investigación, desde luego están los antecedentes del tema de los cementerios extramuros, que tienen todo que ver con la Real Cédula de Carlos III sobre la construcción de los cementerios en el nuevo Reino de Granada. Esa Real Cédula va a ser determinante y bebe mucho pues como de las ideas de la Ilustración y de la Revolución Francesa, porque es lo que va a entrar, digamos, como una nueva directriz en todo el tema funerario, y es cuando se empieza a cambiar ese paradigma de inhumar los cuerpos de las personas fallecidas bajo los templos de las iglesias. Empieza a, digamos, a desactivarse todo ese tema del derecho de asiento y sepultura, y se empiezan en la Nueva Granada, siendo pues todavía colonia española, empezamos a partir pues como de esta Real Cédula, se empieza a gestionar todo ese tema de cementerios extramuros, ¿cierto? Entonces ahí se visibilizan unas actitudes y unas prácticas frente a la muerte, y entonces empiezan, digamos, como a verse contrapuestos esos dos puntos de vista, la iglesia y la medicina, ¿cierto? Y también se empieza a tejer una relación muy importante, y es la relación con el moribundo. De todas maneras, nosotros éramos, siguiente Héctor, seguimos teniendo unas prácticas como muy coloniales todavía, tal vez unas tradiciones, mejor dicho, unas tradiciones muy coloniales en términos de creencias, y ustedes saben que todavía las iglesias conservan las criptas donde pues las familias desean guardar los restos o las cenizas de sus seres queridos, ¿cierto? Pero entonces con todo este tema de los cementerios extramuros, ya viene la medicina como con una propuesta diciendo, no, venga, es que en Medellín esos vientos que van de norte a sur, eso es perjudicial, que los cementerios estén en los centros poblados, lo recomendable es que los cementerios extramuros estén alejados del centro de la ciudad. Entonces ustedes saben que más o menos el cementerio San Pedro está a 1 kilómetro de la comuna 10 de Medellín, del centro de Medellín. Entonces, y en esa época era pues un lugar baldío. Lo que pasa es que hoy se da una dinámica muy interesante, y es cómo la ciudad absorbe los cementerios, ¿cierto? Entonces se empiezan
a implementar todas estas normas de salubridad. Y ya los cementerios no tienen solamente la administración por parte de la iglesia, sino que también entran estos nuevos, digamos, como personas importantes de la sociedad, que en este caso son los médicos, y empiezan a debatir esos temas de la organización, de la población, de la distribución urbana, y se empieza pues, a tener en cuenta este tema de los cementerios ya desde el tema de administración de las villas o de las ciudades. Siguiente. Entonces acá tenemos una fotografía muy interesante, que es una lección de anatomía. Es una fotografía de Horacio Marino Rodríguez, precisamente de la familia Rodríguez, que se encuentran ellos inhumados en el cementerio. La familia de Melitón Rodríguez Roldán, padre, marmolero, familia que empezó con esos oficios de pompas fúnebres en la segunda mitad del siglo XIX, familia también del fotógrafo Melitón Rodríguez Márquez y del arquitecto Horacio Marino Rodríguez. Entonces, acá tenemos una foto precisamente de Horacio Marino, de una lección de anatomía de la academia, pues de los estudiantes de la Facultad de Medicina, que generalmente pues también pertenecían a la Academia de Medicina de Medellín, y es una foto de 1892. Esa fotografía de esa lección de medicina fue tomada en el cementerio San Lorenzo. Ustedes tal vez habrán escuchado que al cementerio San Pedro se le llamaba mucho el cementerio de los ricos o la Ciudad Blanca, ¿cierto? Y se empezó a designar de esa manera porque fue el primer cementerio privado que tuvo la Villa de la Candelaria de Medellín. Y fue un cementerio que se construyó como iniciativa de esas personas de la élite que pusieron dinero de su bolsillo, en ese entonces 100 pesos oro, que cada familia ponía, cada padre de 50 familias puso para la construcción, primero para la compra y luego para la construcción del cementerio. Y siendo el cementerio privado, pues ellos en el acta de fundación, que es un acta bellísima, dice, es que el cementerio municipal, en ese entonces el cementerio San Lorenzo, no cuenta con las características de ornato y decoro para honrar la memoria de nuestros difuntos. Nosotros queremos hacer un cementerio que, además de que cuente, en esa época pues todavía no se hablaba de salubridad, sino que se hablaba de higiene, pues que contara además con que fuera un espacio bonito, bello, ¿cierto? Entonces aquí vemos, iniciando esa cadena de la muerte, el primer actor o el primer grupo de actores, que son los médicos. Siguiente. Aquí vemos otra fotografía del marmolero Melitón Rodríguez Roldán, el patriarca pues de la familia, padre de Horacio Marino, y del fotógrafo Melitón Rodríguez Márquez. Es una fotografía de su hijo de 1894. Y en esa época pues no existían, digamos, las casas funerarias como las conocemos hoy, o de servicios funerarios como las vemos, San Vicente, etcétera. Sino que ellos, él no solamente tallaba las lápidas con el mármol que llegaba, pues traían unos mármoles importados, mármoles, jaspe, bueno, y de todas las variedades pues que había en el mercado en ese momento, en la segunda mitad del siglo XIX, ellos hacían la talla de las lápidas acá, pero además ellos prestaban el servicio de pompa fúnebre. ¿Qué quiere decir eso? Melitón Rodríguez se encargaba de contratar el padre para la misa, de contratar el transporte en coche. Eso si era un servicio de primera categoría. En esa época, siglo XIX, y yo creería que hasta años 50 del siglo XX, los enterramientos o los servicios funerarios se conocían, había tres tipos: primera, segunda y tercera categoría. Los de primera categoría eran los que se hacían para las personas de la élite, y ese servicio contaba, como les decía, con el padre que oficiaba la misa, con músicos, con ellos se encargaban de comprar los cirios, de preparar
a esa persona fallecida en su casa, y había unos rituales muy bellos que ahorita pues si nos da tiempo les cuento, de cómo, digamos, con lo que había en esa época preparaban a esos cadáveres para que los olores no fueran una interferencia en las velaciones, y del transporte para trasladar ese cadáver desde su casa hasta el cementerio. Mientras que los entierros de segunda y tercera categoría contaban con otros elementos, por ejemplo, como los tarimones. ¿Qué eran los tarimones? Las personas de bajos recursos trasladaban a su ser querido fallecido como en una especie de, como lo vemos hoy justo en Semana Santa, como esos pasos que vemos en Semana Santa, era como, a eso se le decía tarimón, y ahí ponían a la persona fallecida amortajada, pues no iba en un cofre generalmente, amortajada, y se trasladaban hasta el cementerio municipal, que era el cementerio San Lorenzo. Siguiente. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver más elementos. Esta es una fotografía de 1900 y hay un asunto muy interesante que se conserva. Pues tuve la oportunidad de entrevistar también pues como a estas personas gestoras de lo que son las casas funerarias hoy. Entonces ustedes ven en esta fotografía un elemento muy interesante, y es digamos, un pequeñito que está en un cofre que en esa época pues no es como hoy que se murió alguien y tenemos cofres disponibles, no, sino que se mandaba a hacer el cofre. O sea, los carpinteros o los ebanistas en esa época pues hacían el cofre, mejor dicho, pues sobre pedido. Y esos cofres tenían una característica, y es que hasta los años 40, lo que se evidenció en el cementerio San Pedro, se construían esos cofres en maderas con forma de sarcófago, como ustedes lo ven ahí en la imagen. Y la velación de esas personas, que también estoy segura los presentes les tocó ir a un servicio, una velación en una casa, se hacía en las salas de las viviendas, y se colocaban generalmente 4 cirios en las 4 esquinas, se ponían las flores, y en los pies de la persona fallecida se ponían hojas de naranjo agrio. ¿Cuál era la intención de este ritual? Con las flores y con las hojas de naranjo, evitar precisamente los moscos, los olores, y que esas flores y esas hojas de naranjo aromatizaran, pues que de alguna manera ocultaran pues esos olores propios de la descomposición del cadáver. Y tengamos en cuenta también los tiempos que tenían pues como las familias, mientras se mandaba a hacer el cofre, esas familias permanecían en su lecho de muerte hasta que se hiciera pues como un ritual. Les contaba que yo tuve la oportunidad de hablar con el hijo del fundador de lo que era la funeraria Medellín, y él nos explicaba lo siguiente. Él decía: usted sabe por qué se utilizan los 4 cirios, porque la gente tiene la costumbre del agua y de las flores en los rituales funerarios, todavía lo conservan, por ejemplo, en las salas de velación. Y él decía: lo que pasa es que para trascender se necesitan los 4 elementos. Entonces, los 4 elementos: el fuego en los cirios, la tierra representada pues en las flores, en las hojas de naranjo, el agua y el aire, ¿cierto? Siguiente, Héctor. Aquí, esta foto también, digamos, nos presenta un elemento muy interesante, porque todavía en el cementerio San Pedro hay personas que inhuman a sus seres queridos de acuerdo a la tradición que ellos tenían, y todavía hay abuelitas que se inhuman con ese hábito, que era muy frecuente pues en otras épocas, ya no tanto, y se inhumaban a las personas. Incluso encontramos también en exhumaciones la presencia de hábitos en los hombres, y generalmente en las mujeres eran con hábitos de la Virgen del Carmen, un hábito café, con un escapulario pues como grande, que va en el pecho. Y aquí pues también es evidente la forma del cofre funerario en forma de sarcófago, y entonces vemos los cirios también nuevamente, y las personas, como les decía, tenían una preparación, digamos, muy artesanal.
en sus casas. No, el tema funerario y de tanatopraxia, como lo conocemos hoy, es un tema que se empieza a desarrollar aquí en Medellín formalmente o profesionalmente, por decirlo de alguna manera, en los años 80, y tiene un boom y un desarrollo vertiginoso en los años 90 con la época de la violencia, y hoy por hoy Medellín es la capital de la tanatopraxia, mundialmente conocida como la capital de la tanatopraxia, porque, por ejemplo, en funerarias como la San Vicente manejan tecnología de punta para la preparación de los cadáveres, de manera que las familias que han perdido a seres queridos, por ejemplo, en accidentes o de manera trágica, o que hayan sido desaparecidos, etcétera, puedan tener un ritual, digamos, de velación, que se puedan despedir de su ser querido de una manera que no sea tan violenta de ver. ¿Sí me hago entender? Es decir, por ejemplo, tenemos registros en esta investigación en la época de la violencia, cuando todavía no se había profesionalizado la preparación de los cadáveres, que las familias, digamos en medicina, lo que era medicina legal en ese entonces, le prestaban el cadáver a la familia para que hiciera un ritual de velación de 5 horas, un cadáver que no estaba preparado, que no estaba limpio, que tenía pues como todas las señales de violencia, para que hiciera su ritual de velación y luego volverlo a, pues, regresarlo a medicina legal, a hacer pues lo propio y para el cementerio, ¿cierto? Entonces, bueno, es un tema que siempre ha estado en la historia de la humanidad y es contradictorio, pero casi siempre en los periodos de violencia, segundas guerras mundiales, perdón, este tema de la violencia en Medellín ha llevado a un desarrollo en el tema funerario. Siguiente esto. Bueno, hay un segundo momento de esta investigación que lo dividimos desde 1911 hasta 1979, pues década de los 70, porque digamos que ahí hay un punto de quiebre, más que en el tema del ritual, en digamos, en los lugares de enterramiento. En la década del 70 se construyen aquí en Medellín campos de paz y jardines Montesacro. Entonces, ahí hay un punto de quiebre en los años 50. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos de mirar un modelo europeo, y de hecho, si nosotros nos vamos a los cementerios de los municipios, de cualquiera de los 125 municipios de Antioquia, de los pueblos, vemos en muchos, y en este caso, como en el cementerio San Pedro, un modelo arquitectónico europeo. Y en los años 50 se empieza empieza a llegar a la ciudad el modelo de campo cementerio, ¿cierto? Que es un modelo norteamericano. Entonces ahí también hay otro cambio de paradigma, y así como lo podemos observar en Medellín las familias de la élite, en principio, alrededor del Parque Berrío, siglo XIX. Luego en el siglo XX, Prado Centro. Esas familias que vivían en Prado Centro tenían sus fincas de recreo en el poblado. Luego se trasladan a vivir al poblado y luego se van para el oriente. Y esa misma dinámica que se presenta en la ciudad se presenta en la ciudad de los muertos. Empiezan a trasladarse esos muertos. Esos muertos de la élite que tenía el cementerio San Pedro se trasladan ahora, a partir de los 70, a los campos cementerios. Y luego, con la llegada, pues el recrudecimiento de la violencia en Medellín, pues esas familias que eran herederas de esos fundadores empiezan a vender sus lotes en el cementerio y a trasladar a sus difuntos a estos nuevos lugares. Y además, digamos que en esa transformación en los años 60, con el Concilio Vaticano II, se deja, digamos, de lado un lugar que fue también muy importante para la inhumación de extranjeros en Medellín, y es el cementerio laico, que era administrado por el cementerio San Pedro, que era contiguo al cementerio San Pedro, pero que tenía otra entrada, y se le conocía así como cementerio laico porque era el lugar donde se inhumaban a las personas librepensadoras, de otras, digamos, que no eran conservadoras, a los extranjeros que venían pues como de una corriente protestante, de una corriente ortodoxa,
a las personas que no eran bien vistas en la sociedad. Y despectivamente se conocía este lugar como Muladar, ¿cierto? Entonces, a partir del Concilio Vaticano II, se deja como un poco ese estigma y ya el cementerio se unifica. Entonces también ahí es un cambio de paradigma. Siguiente. Bueno, esta, por ejemplo, es la entrada del cementerio San Pedro, del cementerio laico, perdón. Esta fotografía, pues, no ha podido ser identificada de qué año es, pero por los registros que hay en prensa, porque aquí tiene todo el mundo que ver. Fidel Cano con la Fundación del Espectador, él fue uno de los promotores en la ciudad para la construcción de un lugar digno para la sepultura de los extranjeros y de las personas que no fueran católicas. Entonces, hacia el norte, esto sería lo que hoy es la puerta auxiliar del cementerio San Pedro, donde está hoy, pues en esta fotografía ustedes ven lo que era la entrada al cementerio laico. Y cabe recordar pues que en este periodo de tiempo, hasta los años 70, pues empieza, por ejemplo, en Colombia el tema de la cremación, a partir del Concilio Vaticano II, pero a Medellín no llega la cremación hasta el año 1982. Entonces, bueno, aquí una fotografía y aquí una invitación pues como muy importante y muy, yo sé que a todos acá nos encanta ver fotografías antiguas, el repositorio de la Biblioteca Pública Piloto, que tiene numerosas fotografías del cementerio San Pedro, que ustedes pueden hacer pues como la comparación de ver el antes y el después. Siguiente. Ana, Hola. una pequeña anotación es que a esta llamada, a esta sala le quedan un minuto ya, entonces Ajá. vamos a migrar a otra sala. En este momento vamos a Okay. compartir el enlace en el chat de esta reunión y también lo vamos a enviar por los grupos pues, de WhatsApp. Entonces, paremos un momentico ahí tu presentación para que hagamos este primer corte y vámonos a la nueva sala. Ya la estamos colocando en este momento, entonces, para que todos, por favor, se migren. Gracias, Juan. Compañeros, por favor, copien el enlace para que puedan ingresar. Copienlo de acá del chat de una vez y ya procedemos también a compartir